Nos vamos a contactar en este momento con Juan Luis Castro, que es presidente de la Comisión de Salud del Senado. Senador Castro, muy buenas noches. ¿Está por ahí? Sí, aquí estamos, Matías. Encantado, gusto saludarte. Y también a los panelistas, Constanza y a Marco. Encantado. Un gusto. Queremos partir por una pregunta que da vuelta y me gustaría saber su respuesta, porque todos lo sitúan a usted en buena parte como uno de los gestores del acuerdo, de facilitadores de la negociación, de los expertos que vienen de distintos mundos, representan a distintos gobiernos, sensibilidades políticas, ideológicas. Y la pregunta es si a su juicio lo que propuso este Consejo Asesor o Comité de Asesores es un perdonazo para las ISAPRES, como lo es para algunos. ¿Usted comparte ese juicio? Mire, yo creo que el comité de expertos primero hizo sentarse a la mesa a quienes no hablaban. Recordemos que entre el Ministerio de Salud y la ISAPRES estuvieron largos meses sin tener ninguna instancia de diálogo. Aquí se encontraron ellos, el Ejecutivo, con Hacienda, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, algunas universidades que participaron y la misma ISAPRES. Y ellos con libertad empezaron a definir y simular, y digo esa palabra porque son simulaciones de escenarios posibles para proponer a la Comisión de Salud que de aquí a 10 días más va a empezar a votar el proyecto de la llamada Ley Corta de ISAPRES. ¿Cuál es nuestro ánimo? Primero, entender la lógica de este informe, porque obviamente en el caso de la deuda partimos de una cifra de 1.400 millones y ya ha propuesto otra cifra bastante menor el comité de expertos, y ya empezamos a digerir o intentar comprender, ¿verdad?, en la Comisión de Salud a partir de los criterios. ¿Qué está pasando ahí? Que ellos aplicaron dos criterios para filtrar la cifra original. Uno, que puede ser sensato y comprensible, que es, bueno, nadie en Chile puede pagar por un plan menos de la cotización legal del 7%. Claro. Y eso ocurría porque quedó casi un 30% aplicado al fallo, ¿verdad?, de la tabla de factores, por debajo de ese precio de plan. Y la ley establece que siempre se tiene que pagar a lo menos el 7%. Ese es un criterio que parece Senador, un razonable. segundito. Eso significa que los chilenos que aportan un 7% a su sistema de salud, pero tenían un programa o un plan que era más barato que eso, se le devolvía. Y eso ya no va a pasar. O sea, el 7% más indistintamente al valor de su programa. Es que una cosa es la devolución y otra cosa es el precio del plan, el precio futuro del plan. Aquí van a ocurrir para más de 600.000 jefes de hogar cotizantes que a abril del 2020 se les aplica retroactivamente una tabla de factores única, que es la que la Suprema dijo ahora, y no las 900 que existían en el sistema, una sola, se le aplica retroactivamente, y aquellos que quedan por debajo de esa cifra tienen derecho a recibir un pasivo, ¿verdad?, que se les cobró de más, y a la vez van a tener una rebaja de precio. Pero el segundo factor que el comité propuso, y que es mucho más opinable y discutible, incluso jurídicamente, es lo que se denomina mutualización de riesgos. Es decir, que entre los jóvenes y los más viejos, que entre los más sanos y los más enfermos, que entre los que tienen más carga y menos carga, debiera aplicarse una lógica al interior de ese sistema, en el cuadro, yo diría, de seguros privados, más que en la lógica de seguridad social. Ese es un elemento que, a juicio del comité de expertos, rebaja aún más la deuda y que nosotros tenemos dudas razonables que esperamos despejar el próximo martes, porque hemos invitado al ministro de Justicia, Luis Cordero, con un solo propósito, que él precise hasta dónde ese criterio que hace rebajar la deuda colisiona o no con el fallo de la Corte Suprema. Esto es muy importante, porque nada de lo que hagamos en el terreno legislativo puede apartarse del diseño del fallo que dice que a las personas en materia de tabla de factores y en materia de precio de la prima auge se les cobró de más en un momento determinado. Nosotros queremos obviamente que el sistema tenga subsistencia, no que quiebre, pero eso no es a cualquier precio. Eso es a lo que corresponde en justicia, finalmente, después de años en que mucha gente litigó en los tribunales, se le puede resarcir efectivamente de los abusos que se cometieron en un sistema que es un poquito, yo diría, y más que un poquito abusivo, en las condiciones que hace la selección del riesgo. Fíjese, Matías, y los panelistas que están presentes, que Chile es el último país de la OECD, club al que pertenecemos ya hace algún tiempo, que tiene un impuesto al 7% obligatorio por ley para la cotización, pero que a la vez tiene en lo privado un sistema de aseguramiento donde se selecciona por riesgo. Es decir, en vez de tener una tarifa plana,
que sería lo que correspondería, tiene una tarifa inflacionaria. Bueno, todo esto es lo que hizo crisis en los últimos años. Y por lo mismo es que nosotros nos vamos a dar, por lo menos la próxima semana, para definir exactamente cuáles son los criterios finales en que va a quedar esta deuda, este pasivo y cómo se va a pagar. Porque también aparece un tanto excesivo que se diga que serán 10 años para pagar. La ley misma, el proyecto, establece que al primer año de publicada la ley empiezan las devoluciones en materia de excedente. Excedente es una figura que existe, que significa que o usted tiene mejores planes o usted, si no lo acepta, tiene un dinero una vez al año que le pueden devolver. ¿Qué es lo razonable? Si yo tengo gente que me debe a mí, cualquier ciudadano dice yo quiero que me paguen lo antes posible, ¿verdad? Todo eso tiene que estar en función de las personas más que de la industria, porque la industria hoy día, y eso lo saben ellos y lo admiten, la industria tiene sus días contados, digámoslo con sinceridad, porque tiene que reconvertirse. No es que tenga que desaparecer el mundo de la atención privada en la medicina en Chile, va a seguir existiendo como existe desde la década del 50, pero la fórmula de ISAPRE asociada a un impuesto obligatorio del 7% es una fórmula que hoy día colisiona con todas las realidades del mundo, y eso es lo que tiene que transformarse, y por eso definimos un comité de reforma en una transición de aquí a 2 años, en donde las ISAPRE vayan terminando su situación de alguna manera de privilegio que han tenido hasta ahora y vayan convirtiéndose en seguros complementarios de segundo piso, como existen en muchos lugares del mundo, bajo Pero una eso tarifa es una reforma mucho más bajo completa del sistema, no la ley corta de la cual hay que hacerse cargo del fallo. Esto, lo que está hablando usted ahora, es del ideal que usted plantea, o que algún sector plantea hacia adelante, cómo debiera estar diseñado el sistema de salud. Constanza. Sí, no, yo primero, bueno, de las palabras del senador, creo que hay que rescatar la parte positiva de esto, que es tratar de buscar o aproximar ciertas posiciones de una situación que no solamente va a tener repercusiones para los afiliados de ISAPRE, sino que repercute en el sistema completo, ¿cierto? Finalmente en una lógica de sistema integrado donde los prestadores privados, no solamente los aseguradores privados que serían la ISAPRE, también se ven afectados por la situación en la cual estamos ahora. Por lo tanto, creo que esa parte es positiva. Ahora, me parece, eso sí, o quizás preguntarle al senador dos cosas. Una, yo estoy de acuerdo con usted respecto del tema de que pueda existir un mínimo. Hace mucho rato que se viene discutiendo esto desde el gobierno de Sebastián Piñera, versión 1, versión 2, Bachelet 1, Bachelet 2, de una reforma en materia de salud y desde el fallo del Tribunal Constitucional. Que ese tema quedó desde el 2010, que estamos lo que estamos y finalmente el sistema hizo crisis, no solamente quizás por responsabilidad de ISAPRE, sino que más bien por la responsabilidad de los distintos poderes públicos, especialmente el Congreso y el Ejecutivo, que no le puso el cascabel al gato una vez que se eliminó parte de la tabla de factores del 38 ter de la ley de ISAPRE. Entonces, mi pregunta apunta quizás a dos cosas. La primera tiene que ver con el hecho de que entiendo que los expertos, particularmente del oficialismo, sector que quizás usted representa, están por eliminar el concepto de plan universal de salud de la propuesta de los consejeros constitucionales. Justamente, de hecho, entiendo que están las enmiendas votándose en ese sentido. Y lo segundo, ¿por qué interpreta el tema de la Suprema como una especie como de carta gante de lo que no puede pasar en la ley? Si finalmente, ¿por qué la Corte Suprema hace lo que hace? Que desde mi punto de vista creo que se va más allá de sus atribuciones y está ejerciendo un rol de política pública que no le corresponde a la Corte Suprema. Pero más allá de eso, finalmente la Corte Suprema hace lo que hace porque el Congreso y el Ejecutivo, los distintos gobiernos de distintos colores políticos, no lograron ponerse de acuerdo en esto que sí se están poniendo de acuerdo. Pero finalmente, ¿quién le corresponde diseñar la política pública? No es a la Corte Suprema, es al Congreso. Entonces, eso quizás me gustaría aclararlo un poco más. ¿Cómo no? Respecto al plan universal, yo no sé en el debate exactamente hoy día en el Consejo Constitucional en el detalle, pero le debo decir de que muchos de nosotros sentimos que es natural que se pueda definir no un plan básico que algunos han denominado en alguna época, sino un plan universal que sea, por ejemplo, la contención de lo que es la modalidad de libre elección, más la cobertura adicional de enfermedades catastróficas, más la ley Ricardo Soto, y todo lo que implique un amplio margen del plan GES. O sea, si nosotros le decimos a los chilenos el día de mañana, mire, si hay una garantía esencial que le debemos dar a los chilenos, debiera ser una suerte de plan universal que pueda ser manejado por el Estado y por los privados y sea exigible por las personas. El gran problema de hoy es que la gente no sabe a quién recurrir cuando no tiene acceso y nadie le puede garantizar. Lo único hoy día garantizable es el plan Auge, que tiene plazos máximos de garantía de tiempo y de financiamiento.
A mí me parece que un plan universal es una idea que es perfectamente posible, pero no para la Constitución. Yo creo que la Constitución podría, ellos son soberanos, yo ahí no me meto, pero si ellos establecen un criterio de libertad de elección o no, que es un debate que entiendo que está situado ahí en estos días, que me parece un debate interesante, pero que no resuelve el problema principal que hoy día tenemos, que es el acceso a la atención de salud, porque el 80% de la gente hoy día sigue estando en FONASA. Respecto a la Corte, hay un debate muy jurídico, que es si hasta dónde el artículo 3º del mundo civil permite o no que un fallo sea generalizable. Y eso ha sido mucha controversia que ha habido, y yo sé que es un tema opinable también, pero lo que no puedo yo permitir como presidente de la Comisión de Salud es que haya un escenario legislativo que transgreda los límites del fallo. Me gusta o no me gusta el fallo, pero los límites son definidos. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la mutualización de riesgos que mencionaba antes es un tema que está en los bordes de eso, como se dice hoy día. Y eso tiene que ser meridianamente analizado, porque no le va a dar lo mismo a una persona que uno le diga, mire, usted va a tener derecho a una devolución de 1,5 millones de pesos, por ejemplo, en tanto tiempo, a que le digamos, mire, usted no va a tener derecho a una devolución. Y más que la devolución, a la gente, ¿qué es lo que más le importa? Que el día de mañana, si está en un ISAPRE y está cautivo porque tiene una enfermedad catastrófica, porque tiene cáncer, porque tiene que operarse, porque no puede moverse ni al FONASA ni a otro ISAPRE porque tiene preexistencia, le digamos, mire, se va a acabar la declaración de salud, que es la piedra angular de todo esto. Porque hoy día en Chile esa declaración de salud es la que hace seleccionar por riesgo a todas las personas. Ese punto me parece que es clave que se pueda dilucidar en un minuto determinado. Senador, Marco Barraza quiere... Sí, senador, yo concluyo de sus palabras que analiza con prudencia los criterios que estableció la comisión de expertos, particularmente la mutualización de riesgos en relación a la cuantificación de lo que se cobró abusivamente y que la Corte Suprema estableció como fallo judicial. La pregunta es, a mí en lo particular me genera mucha suspicacia y lisa y llanamente sospecha el que el regulador, que es la Superintendencia de Salud, haya cifrado en orden de 1.400, 1.500 millones de dólares la deuda, que es el cobro abusivo, indebido, y esta comisión de expertos lo haya cifrado en 410 millones de dólares. O es la Superintendencia de Seguridad de Salud que tiene que dar explicaciones muy contundentes, o es esta comisión... ¿No? ¿De peso? ¿De peso? De dólares. De dólares. O es la comisión, el regulador, la Superintendencia de Salud la que tiene que dar explicaciones muy contundentes, o es esta comisión. Pero la disparidad no hace sentido común desde el punto de vista del interés ciudadano. Además, daña la fe pública respecto de las instituciones. Entonces, usted hizo una referencia legitimadora respecto de la conformación del comité de expertos, donde estaban presentes las ISAPRE, que son los deudores. Entonces, ¿qué prevalece acá? ¿La Superintendencia de Salud o prevalece una comisión ad hoc? Mire, el órgano regulador es la Superintendencia de Salud. Ese es el regulador. Esta es una comisión que presenta propuestas en base a simulaciones, que son respetables, pero son simulaciones sobre la base de ciertos criterios que también pueden ser acogidos o no. Entonces yo quiero poner un poquito la pelota al piso en esto, porque aquí no hay palabra sagrada, ni nosotros vamos a estar tampoco en función de un perdonazo. Aquí se trata de que las cosas sean justas para las personas y que la industria se adapte a un escenario terminal, porque seamos sinceros, el modelo de ISAPRE viene en un agotamiento sistemático en el tiempo y tiene que transformarse en una modalidad nueva en la lógica de la seguridad social en nuestro país. Y creo que en ese sentido, no solo doy esta opinión yo, la están dando todos los miembros de la Comisión de Salud. Y por lo mismo, termino con esto, decimos, no basta solo hacer una pequeña ley corta para arreglar una deuda o una devolución. Aquí se requiere vincularlo con escenarios nuevos, donde las personas tengan certeza, que las clínicas tengan certeza, que el FONASA tenga certeza, que la gente que está hoy día con una enfermedad grave tenga seguridad respecto de qué viene en un cambio en materia de salud, que el propio gobierno ha planteado que es un escenario que debe venir porque reforma a la salud debiera haber en nuestro país bajo determinadas modalidades. Ya hay inicio con la atención primaria universal, con un fondo universal de salud, esperamos muy pronto, pero es inevitable que esta oportunidad se transforme también en la posibilidad de hacer cambios reales en el modelo de salud chileno, donde hay una columna vertebral pública y hay una complementariedad privada que colabore, por ejemplo, en la lista de espera, que son un grave problema hoy día que afecta al sistema de salud pública. Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien.
Buenas Hasta noches. pronto. Muchas gracias, Gracias a senador. usted. Hasta pronto. Gusto saludarle.